Buenas tardes a todas, a todos los compañeros que son aspirantes para el Consejo Nacional. La verdad es que ha sido un curso muy edificante. Desde ayer a las 7 de la mañana, hora del noroeste, los del noroeste tuvimos que madrugar ayer y hoy para estar pendiente de estos cursos. Y déjenme decirles que he visto con bastante agrado las participaciones de ustedes y bueno, al final de cuentas, el objetivo es común, es prepararse para estar preparados a la evaluación del Consejo Nacional. Esta vez es tan temida, pero también tan reconocida evaluación. Y a mí me toca, para entrar en materia, pues hablarles del Programa de Acción Política 2020, que es un documento que está vivo, que es un documento que se está en este momento, aunque fue aprobado en el 2019, en el 2020, por el tema de la pandemia, es un documento que no terminó de aprobarse por la Asamblea Nacional. Nosotros ahorita estamos preparándonos en este curso para aspirantes, pero la próxima semana seguramente ya estará saliendo la convocatoria para la Asamblea Nacional Ordinaria y para la Asamblea Nacional Extraordinaria. Y junto con ello, pues los lineamientos y por supuesto la convocatoria para las evaluaciones. Y en ese momento inicia también ya de manera formal la construcción de lo que vendrá siendo, al final de cuentas, la aprobación por la Asamblea Nacional Extraordinaria de este programa de acción política que a mí me va a tocar platicarles brevemente en este horario, en esta tarde. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Y bueno, inicio diciéndoles que por supuesto que hay un tema aprobado, hay un nombre, un mote de guerra para la construcción de lo que es el programa de acción política. Y lo que han trabajado el maestro Fernando Rodríguez Doval, el cual hizo un excelente trabajo al frente de la Comisión del Programa de Actualización del Programa de Acción Política, pues es el México que creemos sí es posible. Así se empezó a trabajar esto hace ya un par de años, así fue aprobado inclusive, como les digo, por la Comisión Permanente y por el Consejo Nacional, pero quedó inconcluso la aprobación al cancelarse la Asamblea Nacional Extraordinaria. Entonces esto nos da pie a que ahorita estemos platicando un anteproyecto todavía de lo que es el programa de acción política, el más nuevo, y que hoy por hoy nosotros, ustedes, nosotras y nosotros tendremos la oportunidad de poder modificarlo a través de las consultas que se le van a hacer a la militancia y por supuesto a la ciudadanía. Yo voy empezando ya con el tema. Bueno, yo empezaría preguntándoles a ustedes qué es el programa de acción política y si alguien me puede poner por favor en el chat qué es para ustedes este programa de acción política. ¿Qué es este documento? Andrés Ortega, no sé si Eduardo nos pueda comentar, algunos de los que están presentes, que veo que tienen la cámara presente, si son tan amables de que me digan por favor qué es para ustedes el programa de acción política. Veo a Claudia Richardson también, saludos Claudia. Es un curso, nos dice Enrique González, es un curso que debe seguir el partido, muchas gracias. Eric Toriz nos dice son los lineamientos. Sí y no, estimado Eric, sí y no. Guillermo Anguiano nos dice son reglas a seguir, muchas gracias. Lo que vamos a llevar a la práctica, nos dice Giovanni Cantú. Saludos hasta Yucatán, estimado Giovanni. Todos estamos rodando por el tema de la definición. Pero bueno, específicamente el programa de acción política, amigas y amigos, es un documento, es la visión de Estado del PAN. Esta es la visión de Estado de nuestro partido. Y aquí también me permito hacer un comentario. Muchas veces como líderes políticos que son todos los que están aquí presentes, me ha tocado que les pregunten en algunas, ni siquiera comité municipal, cuando hacemos nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, oye, ¿y cuál es la postura para tal o cual tema? Y a veces no tenemos la respuesta, porque a veces no estamos enterados y no conocemos exactamente estos documentos, que son la visión de Estado del partido, que está inspirada, por supuesto, en nuestros principios de doctrina, en los pilares de doctrina de nuestro partido, y que sí, efectivamente, establecen líneas de acción para nuestros gobiernos, para la hora de elaborar las plataformas municipales, estatales y federales, las agendas legislativas de nuestras y nuestros diputados y los planes de gobierno de todos nuestros gobiernos estatales y municipales. Por supuesto que enumera los principales problemas que enfrenta nuestro México hoy en la realidad. La última actualización del programa de acción política data del 2004, como lo vimos hace unos momentos en la presentación. Ya corrió algo de tiempo y es necesario que se actualicen las diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país. Esta es la gran apuesta y el gran desafío que tiene este programa de acción política, actualizar nuestros lineamientos, actualizar este programa de esta visión de Estado
con lo que debemos de hacer, la respuesta que vamos a darle a los ciudadanos ante los problemas que enfrenta nuestro México. Y pues la ley electoral también es muy clara, es uno de los documentos que a fuerzas tiene que registrar la dirigencia nacional, junto con los principios de doctrina y los estatutos, y lo digo por aquello de que esto vaya a ser una pregunta de examen. ¿Dónde estamos parados ahorita con el programa de acción política? Les decía que se trabajó a partir del 2020 el tema al frente de la comisión del programa de actualización del maestro Fernando Rodríguez Doval, haciendo un excelente trabajo junto con la Fundación Rafael Preciado Hernández. Esto no terminó de concluirse al cancelarse la Asamblea Nacional y en este momento ya tenemos un mes dando pie a diferentes giras de consulta a la ciudadanía y a la militancia, pues donde ponemos a consideración la socialización, pero también la aceptación de propuestas de poder modificar cada uno de los 10 capitulados del programa de acción política. Les decía, ¿no?, que a final de cuentas esta es nuestra visión de Estado ante los problemas que enfrentamos como mexicanas, como mexicanos. Hay una crisis, así lo habla el programa de acción política en su introducción, reconocemos la crisis de salud que hemos vivido. No me gusta hablar de números, porque una vida es una vida, pero son tiznaderas que por la mala política que tenemos del gobierno federal hayamos perdido vidas de manera innecesaria, de pacientes, pero también de los doctores que estuvieron al frente de la batalla contra el COVID. Hoy por hoy la mayoría de los congresos locales, dicho sea de paso, han aprobado escribir en las letras de honor en cada uno de los recintos locales, pues un reconocimiento a las doctoras, a los doctores que hicieron frente al tema del COVID. Se pudieron haber salvado muchas vidas. Y por supuesto que fue una verdadera crisis de salud la que estamos viviendo, la que vivimos y que todavía podemos estar viviendo ante una mala prácticas de prevención. No, qué hablar de la crisis que estamos viviendo de economía, de pobreza, ¿no? Hoy en la mañana los principales diarios de La Nación hablaban del tema de las alzas de las tasas de interés, de cómo el muro de contención que está tratando de hacer el Banco de México. Tenemos un serio problema de economía. Ojo, todas aquellas personas que deben a las tarjetas, hay que liquidarlas porque las tasas de interés pues pintan a la alza y esto realmente va a traer todavía más problemas de carestía y por supuesto mayores problemas de pobreza en nuestro país. ¿Qué decimos de la violencia? Esto no es exclusivo de los estados norteños, los estados del sur, los estados del CST, tristemente se vuelve un tema de uso común que a veces ya hasta pasamos desapercibido de lo que nos estamos acostumbrando de estas notas. Hace 3 días, hace 4 días, el tema despreciable por todos lados de la desaparición y muerte de los sacerdotes jesuitas en la Sierra de Chihuahua. En fin, tenemos una seria crisis de seguridad y el gobierno federal que encabeza Morena no está poniendo cartas en el asunto. Esta es la realidad de hoy en día, esta es la realidad que debemos estar partiendo a la hora de pensar en esta visión de Estado que va a proponer Acción Nacional. Y bueno, ¿qué decimos de la crisis política? Muchos en el desencuentro, muchos en el desencanto, realmente de haber dado la confianza a una opción que ha decepcionado a propios y extraños. Y frente a estas crisis que tenemos, Acción Nacional, amigas y amigos, lo que estamos proponiendo es un frente de una acción política sensata y eficaz, reconociendo, por supuesto, las aportaciones que hicimos como gobierno a lo largo de la historia moderna de nuestro México. Cuando hemos sido gobierno, hemos hecho bastante por nuestro país, el tema de la transparencia, cómo se enfrentó la inseguridad, el tema de los programas no asistencialistas, sino de desarrollo humano, como fueron oportunidades en su momento, que realmente ayudaba a que la gente saliera de la pobreza, y no como las políticas públicas que tenemos hoy en día, que están multiplicando los pobres. O sea, entonces, por eso es partir de esta realidad y asumirnos, muy importante, asumirnos como partido político, como la única opción seria, como un partido moderno y de futuro, y el único capaz de encabezar una alternativa democrática para todas y todos los mexicanos. Hay 10 grandes temas del programa de acción política. Yo estoy seguro que uno de estos viene dentro de la evaluación, ¿no? Desde el capítulo 1, que es democracia, libertades y derechos políticos a la ciudadanía, desde la lucha contra la corrupción como el capítulo 2, la paz, seguridad y justicia en un Estado de Derecho, la economía al servicio de las personas como capítulo 4, el capítulo 5, el desarrollo humano, el sexto, la educación, cultura, ciencia y tecnología, el séptimo, el tema de la salud y la protección social, el octavo, que es un tema novedoso, las nuevas tecnologías de la información y la sociedad digital, terminando con el capítulo 10,
que es la política exterior. Bueno, vamos a ver los principales subtemas o propuestas de cada uno de estos capitulados. El capítulo 1, denominado Democracia, Libertades y Derechos Políticos de la Ciudadanía, nos establece el compromiso con un sistema político democrático, republicano y con separación de poderes. No podemos continuar en este México donde un presidente aglutine el poder legislativo, aglutine o concentre el poder judicial, y un presidente que trata de aglutinar y desaparecer todo poder autónomo. Nosotros siempre vamos a estar fieles a nuestros principios de doctrina por el tema democrático. Necesitamos un sistema democrático, donde se fortalezca un federalismo, donde los estados sean autosuficientes y que el gobierno federal ayude a que puedan ser autosuficientes y se respete la autonomía municipal, hoy más que nunca. Una autonomía municipal que está siendo asfixiada, y mis amigos o amigos presidentes municipales que puedan estar escuchándonos saben hoy por hoy que gobernar un gobierno municipal se puede convertir en un serio problema por la desaparición de los programas federales o de los apoyos federales que antes recibían con los gobiernos del PAN. De ninguna manera debemos regresar a esquemas de hiperpresidencialismo, lo que les comentaba, el que se vuelva a concentrar el poder en una sola persona, como bien López Obrador lo está maquilando, y respetar los órganos autónomos constitucionales, respetar la autonomía del INE, respetar la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es lo que nos da certeza el fortalecer estas instituciones para que no estén cooptadas por los poderes públicos transeccionales. Las elecciones deben ser organizadas y sancionadas por instituciones electorales. De esta manera, ¿no? Por eso el interés del PAN de fortalecer y defender al INE, y, muy importante, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres debe de ser una realidad. Se debe de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas indígenas y afroamericanas. Por supuesto que mejorar los mecanismos de proporcionalidad en los congresos locales y en el Congreso de la Unión. Hoy por hoy puede haber ciertos engaños en las diferentes leyes electorales de la República, donde una representación pura puede ser mal encaminada para que Morena tenga más diputados locales que los que les correspondan. En fin, hay bastante que hacer para cuidar la proporcionalidad de los congresos locales y del Congreso de la Unión, evitar que los programas sociales se generen clientelismo. Esto lo tenemos pues más que claro. Lo vivimos en las elecciones del 2022, como específicamente, por ejemplo, en el estado de Durango, había diputados federales de Morena en funciones haciendo campaña a favor de la candidata de Morena, diciendo que si votaban por el PAN o por la alianza encabezada por el PAN, se les iban a quitar los programas sociales. Y esto evidentemente no puede ser, más allá de que es un delito electoral, crea un clientelismo electoral. La segunda vuelta para la elección de gobernaturas y la presidencia de la República, este es un tema fascinante que valdría la pena que en su momento ustedes debatieran en cada uno de sus estados. Sin duda alguna garantizaría el tener una legitimidad en el gobierno electo, la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, rechazar cualquier injerencia de parte del presidente o del Ejecutivo o de cualquier otro poder extraño, pues a las decisiones de los jueces y magistrados, cosa que tristemente hemos perdido con este gobierno federal, donde inclusive pues hay una injerencia bastante evidente en lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La defensa del derecho humano a la libertad religiosa, reconocimiento de las ricas tradiciones religiosas del pueblo mexicano y la libertad de expresión debe de ser un tema toral. En cuanto al capítulo 2, la lucha contra la corrupción, lo que propone el programa de acción política es que reivindiquemos el papel de la ética en la política, tan simple y tan grande y tan complicado como eso. Reivindicar el papel de la ética en la política y estar conscientes que la corrupción atenta contra el bien común y, diría yo, hasta contra la dignidad de la persona humana. Un sistema profesional de carrera que sustente un desempeño gubernamental imparcial y con perfiles adecuados. Los gobiernos estatales que van a cumplir un año, los electos el 2021 de Morena, déjenme decirles que están desapareciendo el sistema profesional que llevaba décadas instalándose en las diferentes entidades gubernamentales o los poderes ejecutivos estatales. Esto es realmente un retroceso y un golpe duro contra lo que viene siendo la profesionalización del servidor público. Y
evidentemente pues debemos de ponerle un alto a este tipo de prácticas y que sea el más preparado y que sea el que sabe hacer las cosas y no el compadre del candidato o el amigo del hermano del candidato los que estén ocupando los puestos públicos. Además de la conducta personal de quienes gobiernan, es necesario un entramado institucional. Vamos a reforzar el sistema nacional anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción, porque como diría mi abuelita, en arca abierta hasta el más justo peca. Entonces tenemos que realizar los entramados institucionales que eviten pues caer en este tipo de tentaciones. Declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses obligatoria para todos los funcionarios, que los contratos gubernamentales deben otorgarse a través de licitaciones públicas y transparentes y que las adjudicaciones directas deben de ser excepcionales. Hoy por hoy en el gobierno federal, más del 70% de la obra que se hace nacional, adivinen ustedes quién la hacen, las adjudicaciones directas, no están pasando por licitaciones. Y eso provoca, por supuesto, que actos de corrupción, olvidándose que habían dicho que la corrupción se iba a desterrar, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, pues está haciendo todo lo contrario, porque de arriba hacia abajo están promoviendo este tipo de situaciones. Como Partido Acción Nacional nos oponemos a que las y los legisladores federales manejen fondos públicos, ¿sí? Esto, que el legislador se ponga a legislar y que las fiscalías dedicadas a combatir la corrupción deben de ser autónomas, apartidistas y actuar con eficiencia y sin duplicidades. Hemos visto a lo largo de los últimos 6 años cómo las fiscalías nacional o las estatales de Morena se han utilizado para golpear políticamente a la oposición y eso no puede estar sucediendo o no puede seguir, o no puede suceder. Estamos a favor de racionalizar el gasto público y analizar con seriedad las instituciones, dependencias y órganos del Estado que puedan fusionarse. Por supuesto que en este tema de eficientar la administración pública, estamos seguros que puede llegar a fusionarse una entidad con otra, pero algo muy importante, a ver, que no se atropellen los derechos de las y los trabajadores. Una cosa es la austeridad y otra cosa es que se golpea a los trabajadores con pretexto de este tema de austeridad, que se respeten los derechos y por supuesto la profesionalización de los trabajadores públicos estatales. En cuanto al tema de paz, seguridad y de justicia en un Estado de Derecho, bueno, empezamos con que la paz no es únicamente la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra, sino que es fruto de la justicia. Por eso es estar trabajando de manera diaria en esta construcción del tejido social, con una perspectiva familiar en las políticas públicas, sustentado, por supuesto, en el humanismo político que tenemos como Partido de Acción Nacional, un auténtico Estado de Derecho como base para la gobernanza y el crecimiento. Se han espantado, se han ido inversiones extranjeras desde que entró la administración federal de Morena, porque no han visto esta certeza legal. Empresas que quieren venir a invertir a nuestra nación, a nuestro México, y por caprichos presidenciales, por ver cómo, por ejemplo, se suspendió el aeropuerto, que todavía muchas personas de otros países no pueden creer cómo es posible que el presidente de México haya suspendido la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Pues bueno, eso ahuyenta las inversiones, como otras empresas, como en el caso de Baja California, donde iban a generar una serie de empleos y a través de consultas absurdas, pues han demostrado que vale más el interés político que el interés legal o el Estado de Derecho. La paz verdadera no puede suponer nunca un Estado rendido a las organizaciones criminales y aquí acordémonos tristemente del culiacanazo y de muchas otras situaciones que tristemente han pasado en nuestro país, no a la impunidad. Este enfoque que prioriza la prevención de los fenómenos de la violencia y la delincuencia, con un trabajo articulado entre los 3 órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Privilegiar la aplicación de la inteligencia preventiva, la investigación científica y la desarticulización de las bases económicas, financieras, la inteligencia para desarmar el crimen organizado. No todo se arregla a balazos, en eso vamos a coincidir, pero sí hay que ir más allá a través del uso de la inteligencia y pegarles donde más les duele a los criminales. Como lo decíamos en la plataforma electoral de 2018, pegándole en el bolsillo, pegándole en su base económica. Bien, estamos al lado estamos del lado de las víctimas, no estamos al lado de los opresores, estamos al lado de las víctimas. Esta política de abrazos, no balazos, realmente atenta contra las personas que han sufrido algún delito. Tal pareciera que hay un desdén del gobierno federal y hoy por hoy sí hay que dejarlo claro, nosotros estamos a favor de las víctimas y por supuesto que hay que ayudarles a que se les repare cualquier derecho que se les haya violentado. Consideramos indispensable erradicar la impunidad
por lo que le decía, en todas sus vertientes, que se le reparen los daños, como por supuesto la ley que nosotros impulsamos y motivamos, la nueva ley penal que considera el reparar integralmente los daños a las víctimas. Los feminicidios y la violencia contra las mujeres suponen un gravísimo flagelo social que debe erradicarse mediante estrategias y políticas integrales. Aquí, tristemente, en Guaymas, Sonora, decíamos el día de hoy en una reunión que ya hemos perdido el número de cuántas personas han sido violentadas, asesinadas en esta región de nuestro México, y así el grado de desgobierno de muchos gobiernos estatales de Morena, porque no tienen una política clara de sanción ante las personas que cometen este tipo de atrocidades. Y por supuesto, debemos de garantizarle a las mujeres el derecho a un acceso a la justicia mediante el diseño, implementación y protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, y fortaleciendo todo el sistema y el aparato de procuración y administración de justicia, combatir la trata de personas y el abuso sexual, y el modelo de mando policial mixto a partir del principio de subsidiariedad. Sí es cierto, a ver, nosotros lo vivimos, los que hemos trabajado en los gobiernos municipales, sabemos que a veces rebasa la capacidad o el estado de fuerza del crimen organizado al estado de fuerza que puede tener un gobierno municipal pequeño o chico. Por eso es importante que trabaje de manera coordinada con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Pero si las policías estatales y las policías federales no existen, no están preparadas, y se le está apostando al tema de militarizar el país, eso a la postre nos traerá mayores violaciones de derechos humanos. Las instituciones policiales necesitan fortalecerse tanto a nivel municipal como estatal y federal. Y por supuesto que donde gobierna el PAN hemos puesto nuestro granito de arena o nuestro destello de luz, cómo se pueden hacer las cosas. Ahí está el tema de las patrullas eléctricas en el municipio de Hermosillo, Sonora, cómo se trata de fortalecer a las policías, de prepararlas y equiparlas mejor para que al final del día presten un mejor servicio y una mejor atención a los ciudadanos. Que se amplíe el Programa Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos en torno al consumo de estupefacientes, transformar el sistema penitenciario para que realmente cumpla con sus funciones de readaptación y no el que entra a purgar un delito sea una universidad del crimen, sino que realmente pueda reinsertarse a la sociedad, que ese es el fin último de estar en el sistema penitenciario. Y por supuesto, ahorita lo decía también, y aquí se repite, el tema de la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no que esté una incondicional del presidente en turno. En cuanto al capítulo 4, economía libre y competitiva, inclusive y generadora de riqueza, bueno, ahí los temas que se han bosquejado hasta este momento son la economía social de mercado, que coloque en el centro de la persona y a su eminente dignidad como persona humana, y que armonice la libertad del mercado con la justicia social. Siempre poner primero el rostro de las personas, la sustancia de la persona, antes que cualquier interés comercial o monetario que podamos tener. Y eso está muy basado, por supuesto, en nuestra doctrina. Proponemos una economía libre, por supuesto, ¿no? Una economía donde el gobierno nos diga qué hacer, donde se reconozcan los derechos a la propiedad privada, al emprendimiento, a la elección de una ocupación, a la libre competencia, a la cooperación voluntaria y al libre intercambio de bienes y servicios. Por supuesto, entre menos Estado, más sociedad civil, pero siempre en esta regulación de una economía social de mercado. El respeto al Estado de Derecho es indispensable para un desarrollo económico y el crecimiento inclusivo, lo que ahorita comentábamos. Darle su lugar a las micro, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas como elementos esenciales de la economía nacional. Las pequeñas y medianas empresas son los entes que mueven la economía de nuestro país, no son los grandes agrotitanes o los grandes económicos, los grandes monstruos económicos de nuestro país. Son las pequeñas y las medianas y las microempresas las que mueven este aparato, nuestra economía nacional. Por eso, pues hay que darle su lugar, hay que darles facilidades para que sean creadores de empleo, que dinamicen el funcionamiento de la economía, que aporten competencia a los mercados. Por supuesto que ahí se da mucha innovación. Lo vimos ahora como bastantes personas que se dedicaban a X número de oficio migraron a una economía digital. Eso es innovación. Yo he visto a muchas personas que les va mucho mejor después de innovar con el tema de la pandemia en su micro changarro, como diría Fox, que antes de la pandemia. Entonces, creo que tenemos un gran potencial que Acción Nacional está apostando a explotarlo. La estabilidad económica es una condición necesaria para alcanzar una economía sana y de crecimiento, y lo vemos como hemos sufrido el tema de la alza de los precios por no tener una estabilidad en nuestra economía. La inversión
En infraestructura, amigas y amigos, tiene una importancia estratégica. Así lo vemos el PAN. La inversión pública de nuestros gobernadores, gobernadoras, de nuestros gobiernos municipales, detonan el crecimiento de una región, de una nación. Muchos ejemplos hay, como de los innumerables acueductos que se hicieron en administraciones panistas, que permitieron que creciera la economía al venirse, no solamente al resolver un problema del agua. Por cierto, los de Nuevo León, hoy que están batallando con el tema del agua, déjeme decirle que en los gobiernos estatales del PAN sí se supo resolver y de fondo el problema del agua, como nos pasó en Sonora en la administración de 2009 al 2012, dándole vida a Hermosillo a través de la construcción de un acueducto. El Banco de México como institución complementaria autónoma, que no esté regida por los caprichos presidenciales, sino que sea un órgano realmente autónomo donde marque la política monetaria de este país y no que se utilice de manera electoral. Los impuestos que sean justos, sencillos, competitivos, universales y administrados con una máxima transparencia. Por supuesto, también le debemos de apostar a una regulación y simplificación administrativa en el marco fiscal. Rechazar los impuestos que castigan el ahorro, la construcción de un patrimonio y la herencia a las nuevas generaciones, y que los estados y municipios desarrollen una capacidad recaudatoria mayor. De cada 10 pesos que recaudan los estados, solamente el 30 centavos se quedan para el gobierno municipal. Debemos de invertir esa fórmula de tal manera que los gobiernos municipales sean fuertes, que hagan gobiernos estatales fuertes y que tengamos una federación fuerte. Nos oponemos a los monopolios, todos los monopolios son malos, hasta en la casa los monopolios son malos, ¿no? Entonces, por supuesto que Acción Nacional estamos en contra de los monopolios, fomentamos el libre comercio que permite a las personas tener una mayor cantidad de bienes y servicios, una mayor competitividad. La inversión privada es indispensable para crear más y mejores empleos y promueve el desarrollo tecnológico y la innovación. Esta debe ser alentada y estimulada. El turismo es una actividad económica, genera miles de empleos y propicia la llegada importante de ingresos en el país. Y cuidar la política laboral de este país, porque a través de ella se garantizan los derechos de las y los trabajadores y se evita cualquier discriminación. Y utilizar las nuevas condiciones internacionales que han acelerado el proceso de trabajo a distancia. Este llamado teletrabajo que debe de regularse de manera estatal, ya que vivimos pues en un mundo distinto al que vivíamos hace 2 años. En cuanto al capítulo 5 de desarrollo humano, social y regional, la cohesión social para nosotros es un valor totalmente importante y debemos de cuidar esa cohesión social. El asistencialismo de este gobierno federal genera dependencia electoral de la persona, lo decíamos también, y esto atenta contra su dignidad y su libertad. El éxito de los programas de López Obrador, de estos programas clientelares, no se miden por el número de beneficiarios, amigas y amigos, sino por la cantidad de personas que dejan de necesitarlos. Y yo los invito y los reto a ustedes a que revisen las cifras que el propio gobierno federal revisa, cómo han ido aumentando estos padrones de beneficiarios, y yo estoy seguro que no es con el objetivo de ayudar a más gente, es con el objetivo de tener más gente cautiva para sus fines perversos. Cuando gobernaba el PAN, déjenme decirles que podemos presumir que se redujo el número de pobreza, el número de pobres y por supuesto el número de personas paulatinamente que utilizaban este tipo de programas de oportunidades. Las políticas sociales deben ser evaluadas de forma permanente por organismos públicos autónomos, no como actualmente que quieren desdenar o hacer a un lado o ni siquiera tomar en cuenta a todos aquellos que critican estos programas de gobierno. Defendemos una sociedad para todos, donde el gobierno, sociedad colaboren para garantizar una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Estamos a favor de la defensa de la vida y lo dejamos así tal cual de claro, desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que rechazamos el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y cualquier investigación científica que atente contra la vida humana, la cual debe ser protegida por el Estado. El humanismo bioético que aliente la investigación científica para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos a favor de este humanismo bioético en esta circunstancia, pero rechazamos toda manipulación de embriones humanos. La familia es la primera comunidad natural en donde las personas desarrollan sus afectos, sus conocimientos, sus habilidades, actitudes y valores, y las políticas deben de contener una perspectiva familiar. Toda política pública debe contener una perspectiva familiar. Reconocemos la conformación de la familia, que esta familia puede ser múltiple y variada y tiene familia, por eso la familia debe ser protegida, y también reconocemos las diferentes figuras que dan cabida a relaciones sociales, económicas o afectivas
que las personas deciden establecer, así como los derechos adquiridos, porque les hayan adscrito jurídicamente a las instituciones vigentes en las distintas leyes locales. Por supuesto que en contra de la discriminación por razón de sexo, edad, raza, religión, pensamiento, orientación sexual, posición social o cualquier característica individual o colectiva. En cuanto al capítulo sexto de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Acción Nacional en este programa de acción política propone que la educación, la cultura, la ciencia y la investigación y la tecnología son las bases de un cambio estructural gradual, sostenible hacia las sociedades modernas y del conocimiento. Premisas básicas del derecho de las madres y los padres a decidir cómo deben de ser educados sus hijos y la libertad de enseñanza, y no que el gobierno nos diga cómo deben de ser educados nuestros hijos. Es una cuestión de los padres de familia y que debe de respetarse ese derecho, como no pasa, por ejemplo, en Venezuela, como no pasa en otros países, que por cierto el presidente López Obrador pues toma de ejemplo. La política educativa debe ser integral, de calidad, con valores, donde la permanente e integral evaluación de un sistema en conjunto sea una premisa, por supuesto que a favor de las evaluaciones de manera respetuosa y que permitan y garanticen una educación de calidad. Algo que nos encanta a muchos es que las colegiaturas deben de ser completamente deducibles de impuestos, algo que teníamos con los gobiernos del PAN y que nos quitaron los gobiernos diferentes a Acción Nacional. Y esto, pues, por supuesto que nos pega en la economía a muchas familias, el hecho de que no sean deducibles de impuestos las colegiaturas de nuestras o nuestros hijos. Decía ya de la evaluación magisterial que debe de ser un elemento que permita la promoción y una mejor educación y un constante perfeccionamiento del equipo humano educativo. Las nuevas condiciones internacionales han fortalecido la modalidad de la educación a distancia, entonces pues debemos de buscar siempre que ésta se traduzca en una mayor eficiencia educativa y en ningún caso exacerbe la desigualdad entre el alumnado. Lamentablemente hay una gran brecha digital todavía entre los estudiantes, personas que no tienen los elementos, que no tienen los instrumentos para hacer frente a una educación que sea digital, y por supuesto que debemos nosotros de optimizar el hecho de esta modalidad, pero para que no vaya a haber esta desigualdad creciente. La autonomía universitaria, que se respete, eso siempre ha sido Acción Nacional, una latente de nosotros, que se respete la autonomía universitaria. Deben sentarse las bases de un sistema educativo y de formación dual. Nuestro compromiso con la cultura debe centrarse en la generación de mecanismos que promuevan la libertad de creación artística y cultural y en la protección de las diversas formas de expresión y comunicación. Y por supuesto, la innovación científica y tecnológica depende de la participación conjunta y subsidiaria de las instituciones del gobierno y las privadas. En cuanto al tema de salud y protección social, la salud es una condición indispensable para el desarrollo humano, así lo vemos nosotros en Acción Nacional. Su fundamento no puede ser la derecho a biencia, sino la dignidad de cada persona. Eso es muy claro también, es la persona lo que nos interesa. La cobertura universal de los servicios de salud para garantizar a todas las personas el acceso, la calidad y la eficiencia de los servicios médicos, no como lo hizo este gobierno desapareciendo un programa que la verdad funcionaba, como es el Seguro Popular, que los que se dan una vuelta por los centros de salud, nos damos cuenta cómo la carestía en cualquier estado, la carestía, la falta de medicinas, la falta de médicos, son una latente diaria, cuando en los gobiernos del PAN tenían la posibilidad las personas de escasos recursos de ser atendidas. Yo recuerdo un caso solamente de una persona de muy escasos recursos que fue atropellada y que tuvo acceso a los famosos tornillos que se ponen en las rodillas para una operación totalmente gratis. Ya no hablamos del tema de las medicinas para los niños con cáncer, que es desastroso y horrible lo que está pasando, insensible, como el sistema de salud mexicano no surte las medicinas a tiempo para los niños o niñas con cáncer. Eso es un crimen de Estado. El financiamiento del sistema de salud debe ser solidario, subsidiario, sustentable y por supuesto, viable. Se deben de dignificar también y mejorar las condiciones del trabajo de todos los profesionales del sistema de salud, reconocerlos y dotarlos de mejores instrumentos. Los servicios de atención médica deben mantenerse en las entidades federativas, sujetas a la supervisión y el control del ámbito federal, porque este gobierno federal lo que hizo fue concentrar todo el aparato de salud, centralizar estos servicios. Nos regresamos 30 o 40 años atrás y esto lo que hace es una terrible burocratización
y un terrible alentamiento de todo servicio que se vaya a prestar. Bien, los poderes públicos son responsables de brindar información y fomentar acciones encaminadas para que las personas puedan optar libremente a los estilos de vida saludable y pues uno de los sistemas de ahorro. Sí, que el sistema de protección social debe asegurar 3 aspectos para evitar la pobreza: el seguro de salud, la vivienda digna y un sistema eficaz de pensiones, que será el problema de futuro de nosotros como nación. En cuanto al medio ambiente y transición energética, que es un tema novedoso, pues la situación ahora sí que las manifestaciones de los tiempos que nos han tocado vivir, pues queremos un México como un modelo de desarrollo humano sustentable que asegure el equilibrio entre el territorio, la población, la producción, la urbanización y el medio ambiente. Un México, que el México rural se puede desarrollar, que el México de la ciudad se puede desarrollar siempre en un ambiente de responsabilidad social y de respeto al medio ambiente. Dotar de una lógica ambiental a las políticas económicas, productivas y de salud, energéticas, educativas y culturales, fomentar la introducción de tecnologías limpias. Eso es totalmente una cara de la moneda contra otro. Mientras el gobierno de López Obrador, mientras los gobiernos de Morena les vale gorro el futuro de tus hijos, de tus nietos, quemando combustible en las diferentes refinerías de nuestro país, nuestro partido lo que está pidiendo, lo que está proponiendo son el uso de las tecnologías limpias, no solamente las eólicas. El Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo de León, de Guanajuato, Estatal de Guanajuato, por ejemplo, son pioneros como en la instalación de paneles solares, y algunos gobiernos municipales del PAN también, a través de esta tecnología de energías limpias, pues están generando su propia energía. El uso del agua pluvial, los tratamientos de aguas residuales, en fin, el respeto al medio ambiente en toda la extensión de la palabra. Las nuevas tecnologías de la información también es un tema novedoso, el hecho de universalizar el acceso de todas las personas y empresas a la conexión de Internet de alta velocidad, la digitalización de los procesos y servicios gubernamentales, en todos este tema de que utilizar el papel lo menos posible, y lo podemos ver, no como lo que hemos visto de que pídele al SAT un comprobante de tu situación fiscal para que después le entregues a mi patrón o trabajador. Entonces, sí, eficientar bastante el tema a través de la digitalización, fortalecer el gobierno digital. Afortunadamente en Acción Nacional hemos sido pioneros en este tema, como a través de aplicaciones de celular inclusive podemos estar poniendo denuncias ciudadanas de baches, de fallas de servicios públicos, etcétera. Y el uso de las nuevas tecnologías obliga a reforzar la seguridad de los datos personales, que se nos respeten los datos personales y que no sean, pues vayan a caer en manos extrañas. En cuanto al tema de la política exterior, la lucha por los derechos humanos, las libertades, la democracia, va más allá de nuestras fronteras. Estamos a favor de una democracia frente al autoritarismo. Por eso no aplaudimos que López Obrador haya apoyado a los presidentes autoritarios de Latinoamérica de manera pública, rechazando algunas invitaciones a Estados Unidos. Por supuesto que estamos a favor del libre comercio y rechazamos aquellas versiones anacrónicas de política exterior que en nombre del principio de la no intervención pretenden que nuestro país voltee hacia otro lado cuando en otras naciones se cometen violaciones de los derechos humanos. A ver, López Obrador esto lo ha hecho bastante bien, es decir, el hecho de decir yo no me quiero meter cuando le conviene, pero cuando son sus amigos lo aplaude y lo celebra, y así lo vimos este día domingo o este día lunes, como ante la victoria de la izquierda en Colombia, todavía no se reconocían los resultados electorales y nuestro presidente de la República, que hace un año no salía a reconocer el triunfo del presidente de los Estados Unidos por respeto a la soberanía nacional, pues ya estaba aplaudiendo y diciendo inclusive que hasta le daban ganas de bailar una cumbia colombiana. Entonces, un Estado, un presidente, un gobierno federal que respete a garantía el tema de la política exterior. Por supuesto, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo o las naciones que estén oprimidas por regímenes totalitarios, cosa que este gobierno pues hace totalmente lo contrario también. Y cuidar las comunidades de mexicanos en el extranjero que son parte de nuestra nación, mexicanos en el extranjero que, por cierto, mes con mes siguen elevando las remesas para nuestros familiares aquí en México. Y defendamos el derecho de los inmigrantes a recibir en México y en el extranjero un trato justo, humano y acorde con el marco jurídico internacional. Por supuesto que la inmigración es un problema, no solamente de México, sino a nivel nacional, digo internacional, pero debemos de defender el derecho de las personas migrantes. El México que queremos sí es posible, amigas y amigos.
Como les decía, esto es el anteproyecto, ya se abre una etapa a partir del 13 o 4 de mayo, mejor dicho, una etapa de consulta a los diferentes comités directivos estatales. Pronto estaremos en tu estado, si es que no hemos estado, solamente en 4 ya se han tocado base, con el objetivo de socializar estos puntos que yo te he estado comentando, de socializarlos y de consultarlos para que tú puedas también hacer las aportaciones a través de tu comité directivo estatal, a través de tu comité directivo municipal, pero tenemos la gran oportunidad de que si no te gusta esto que yo acabo de enumerar, que tú puedas hacerlo saber y que llegue a la Asamblea Nacional consensado, ¿no? Y pues con la mayoría de los panistas, ¿no? En este sentido se han planteado una serie de eventos en las diferentes capitales de nuestro México, con la sociedad civil, no solamente con los militantes del PAN. Quiero dejarlo muy en claro, el programa de acción política se está socializando con organismos de la sociedad civil, con cámaras empresariales, con colectivos de diferentes sectores, con gente que quiere un mejor México, que quiere un cambio de rumbo, y así es como nos hemos estado sentados en los diferentes estados, Nayarit, Chiapas, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, escuchar el sentir de la ciudadanía, qué es lo que ve del PAN y sobre estas propuestas, qué es lo que nos hace falta para hacer esa alternativa política que les comentaba. Por supuesto que hay una serie también de reuniones con estos colectivos ya muy precisos, nuestros alcaldes, nuestros diputados locales también. Vamos también, hemos ido a estos sectores a donde su fuente de trabajo, productores de flor, jóvenes, agricultores, donde nos dicen la realidad de lo que están pasando en sus comunidades. Entonces es un ejercicio bastante rico que nos permite saber la neta, como decimos, qué es lo que está pasando y cómo ven a los panistas, ¿no? Entonces es muy edificante porque no es un discurso político, no van los presidentes de las comisiones a dar misa, sino todo lo contrario, van a escuchar y a escuchar hasta reclamos. Yo creo que eso es lo bonito de este ejercicio porque estamos construyendo o se está construyendo un programa de acción política que esté consensado con los diferentes sectores de la sociedad civil. Por supuesto, nuestros hermanos indígenas, en el caso de Nayarit, muy edificante reunión, y no puede faltar, que para mí es la reunión más importante, la consulta a la militancia, que lleva toda una metodología, que lleva esta metodología de Café Ciudadano o de World Café, donde todas y todos los participantes proponen, aportan y dan su apreciación sobre cada uno de los capítulos, participando en las 6 mesas que se colocan. 6 mesas porque no solamente es el programa de acción política, sino también se abre una mesa para la reforma de estatutos, las diferentes propuestas de la reforma de estatutos, y así es como hemos tenido pues bastantes participaciones. Quiero decirlo, yo he visto que en el caso de los presidentes de las comisiones han anotado propuestas que ahorita les enumeré, que no estaban consideradas y que se van a volver a poner a consideración de la Comisión Permanente y del Consejo Nacional en su momento, para que esto puedan ser tomados en cuenta. El tema del medio ambiente, sobre todo, que ha estado sufriendo aportaciones muy nutritivas para mejorarse esta propuesta. En fin, amigas y amigos, en este tipo de ejercicios de la consulta también se lleva a cabo una plenaria donde los moderadores de las mesas concluyen los 2 principales temas de cada uno de los capítulos, de todas las participaciones que se presentaron, cuáles son las más importantes de acuerdo a su juicio y de acuerdo a las mesas, y se vuelve realmente un ejercicio muy enriquecedor y termina con una ponderación de todos, una ponderación de todos sobre la priorización o lo que para mí sería el capítulo más importante del programa de acción política. Yo los invito realmente a que conozcamos este documento, no solamente por el tema del examen, porque si nos centramos, ahí les va el tip para los que van a hacer el examen, céntrense en los principios, céntrense en la doctrina, y por añadidura, cuando vengan las preguntas, tú vas a decir, esto no lo está proponiendo el PAN, pues el PAN defiende la vida, el PAN va a favor de la libertad, el PAN está a favor de que no tengamos tantos flojos, sino que nos estemos desarrollando de manera potencial. Entonces, aún así, los invito, por favor, a que participen en esta consulta nacional de la programa de acción política y la reforma de estatutos. Entren, por favor, a esta página para que lo conozcan, pero también para que puedan hacer sus aportaciones. Yo estoy seguro que el examen y las preguntas, que por cierto estoy seguro que van a venir
de este programa de acción política que acabo de enumerar, porque ya conozco a la maestra Maggie como es, así que no solamente por el examen, por el tema de poder hacer una mejor propuesta, una visión de Estado, un planteamiento de mediano y largo plazo de lo que como partido debemos de ser. Pues amigas y amigos, yo les invito a que consulten las redes sociales de esta propuesta MAN. Reconozco el trabajo que hizo el maestro Fernando Rodríguez Doval al frente de la presidencia del PAP, y por supuesto reconozco el trabajo que está haciendo Maggie Fischer en esta nueva etapa como presidenta de la comisión del PAP, donde está ya llevando a cabo la socialización en las diferentes capitales de los estados de nuestra querida República Mexicana. Pues muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo quedo atento, creo que vamos bien en tiempo, y si hay alguna duda o comentario, pues quedo a sus órdenes.